considerar su puntualidad, ¿no? El tiempo de ustedes, el del doctor, que amablemente nos aceptó dar una plática, el doctor Ángel. Prácticamente continuamos con las mismas pláticas del seminario de computación. Eventualmente vamos a seguir, yo creo que con otros temas referentes incluso con industria, pero bueno, más adelante les haremos llegar la información. Muchas gracias por estar acá, por su tiempo, y al doctor Ángel también agradecerle nuevamente que haya aceptado dar esta plática para ustedes. Voy a dar un pequeño esbozo curricular del doctor Ángel Eduardo Rodríguez Fernández. Nació en Puebla, obtuvo el grado de licenciado en física por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, titulándose por excelencia académica, es decir, por haber terminado la carrera en los semestres establecidos y con un promedio mayor a 9.5. Durante su licenciatura ganó una beca por parte de la UNAM para cursar un semestre en la University of California, San Diego. Realizó una maestría en Ciencias de la Computación en el Centro de Investigación en Computación SIC del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Ángel fue contratado por la International Max Planck Research School Mathematics in the Sciences para realizar sus estudios de doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Leipzig y en el Max Planck Institute Mathematics in the Sciences en Leipzig, Alemania. Muchas gracias por su tiempo y por dar la plática. Muchas gracias por... Damos un aplauso. Muchas gracias por la introducción. Yo voy a platicar un poco de... El título es Optimización discreta en optimización continua. Entonces yo, como vieron, como lo mencionaron, pues yo estudié computación en la maestría y el doctorado. Entonces pues eso se podría decir, computación es un subconjunto, ¿no?, de las matemáticas discretas en particular. Entonces, ¿cómo es que nosotros con temas de computación podemos hacer o aportar o hacer algo en optimización continua, ¿no?, que pareciera que no están tan relacionadas? Pero bueno, entonces lo que voy a hablar primero pues es definir un poco los temas, ¿no? La optimización discreta, a grandes rasgos voy a hablar de qué es la optimización discreta, la optimización continua, de algoritmos evolutivos y pues en particular ya de la presentación, ¿no?, de los problemas de optimización discreta que ocurren dentro del campo de optimización continua. Y bueno, la optimización discreta es muy, hasta el nombre lo dice, ¿no? O sea, ¿qué queremos hacer? Optimizar, y son variables discretas, ¿no? Entonces son problemas que queremos minimizar o maximizar una función o encontrar lo más óptimo de ciertos subconjuntos, pero lo que tenemos que asumir aquí es que tenemos una cantidad finita o numerable de soluciones. Por ejemplo, tenemos los números del 1 al 1 millón, o sea, y tenemos que encontrar el mejor número de alguna forma. Pues es fácil, ¿no? Pruebas del 1 al 1 millón, te vas a tardar como, pues no sé, hay un par de años, pero lo puedes encontrar. Y eso es lo interesante y lo que a mí me atrae mucho de optimización discreta, que en principio es fácil resolver. Haces un algoritmo que enumere todas las posibles soluciones y encuentras la mejor y ya, pero no se puede porque ese va a tardar más que la edad del universo, ¿no? Entonces pues hay que hacer otras cosas para poderlo resolver. Entonces, por ejemplo, pues puede ser que encuentres un grafo dentro de muchos grafos, que encuentres una permutación dentro de algo, que encuentres un número entero, etc., ¿no? Entonces aquí les presento un par de ejemplos, y este es un ejemplo que yo uso mucho porque fue mi ejemplo que usé mucho en la maestría, el problema que usé mucho en la maestría y el doctorado, y es el problema del corte máximo en grafos, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es un grafo, ¿no? Entonces tenemos los nodos, que son las bolitas aquí pintadas aquí, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y tenemos las aristas que unen estos nodos, ¿no? Entonces la lista que va del 1 al 3, del 2 al 3, del 5 al 3, y el numerito que está ahí es el peso de la arista, ¿no? Representa pues cuánto vale. Y grafos pueden representar muchas cosas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que estos nodos sean una ciudad, y entonces lo que está aquí, el numerito que está aquí es la distancia en kilómetros, ¿no? O sea, hay 1 kilómetro de la ciudad 6 a la ciudad 8, pero hay 10 kilómetros de la ciudad 6 a la ciudad 5, por ejemplo, ¿no? Pueden modelar muchas cosas los grafos. Entonces, teniendo ya un grafo, y en particular este grafo, el problema del corte máximo quiere decir que tenemos que hacer una partición de los nodos, de los circulitos,
Es decir, tenemos que separar estos nodos en dos bolsas diferentes, de tal forma que, por ejemplo, si pongo el 2 en una bolsa y el 3 en una bolsa, lo que vemos es que la arista que une al 2 y al 3 pues va a ir de una partición a la otra, ¿no? Supongamos que coloreamos los nodos de rojo y de azul, ¿no? Entonces, si yo coloreo el 2 en rojo y el 3 en azul, lo que va a pasar es que esta arista va a ir de un nodo rojo a un nodo azul, ¿no? Entonces esas aristas se dice que están en el corte de un grafo, y el chiste del problema del corte máximo es encontrar la partición de los nodos, de tal forma que la suma de las aristas que están en el corte, es decir, que tienen nodos de extremos que van de un nodo rojo a un nodo azul, esas son las aristas que están en el corte, tal que la suma de todos los pesos sea máxima, ¿no? Entonces aquí lo voy a dejar para que le piensen cómo ustedes podrían colorear con rojo y azul para obtener el corte máximo y de cuánto creen que sea el corte máximo, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar una pista. Si este lo colorean de rojo, o azul en realidad, si este lo colorean de rojo, ¿qué le tendría que pasar al 1, al 2, al 5 y al 4? ¿Qué le harían ustedes a esos cuatro? Perdón. Pues rojo, ¿no? Si este es azul y estos los pongo rojos, pues estos 4 aristas van a estar en el corte, ¿no? Y entonces la más importante es esta, la más pesada. Si este era azul y este es ahora rojo, ¿este que le van a poner? Azul. Y ahora este que le pondrían rojo, y a todos los demás pues les pondrían azules, ¿no? Y entonces este es muy fácil porque el corte máximo pues es, no, a lo mejor lo dijimos al revés, pero bueno, es independiente de que si este era rojo y dijimos azul, nada más cambian los colores. Pero este grafo es muy sencillito y pues es muy fácil encontrar el corte, ¿no? O sea, es un corte de 18, que es el peso de todas las aristas, y pues ya, ¿no? Pero podemos hacer cosas más complicadas, ¿no? O sea, pues hacer un ejemplo muy sencillito. Entonces aquí nos damos cuenta que pues ya es una telaraña aquí bien complicada, y entonces no vamos a poder hacer tan sencillo. Lo que hicimos hace rato fue como un algoritmo greedy, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a asignarle a uno un color y de ahí vamos construyendo y funcionó, ¿no? Pero aquí no podemos hacer eso. Y de hecho, bueno, aquí también incluso tenemos pesos negativos. Entonces, nada más, bueno, esto es un ejemplo de optimización discreta en el que tenemos que encontrar un subconjunto dentro de un conjunto, ¿no? A final de cuentas, pues, ¿cómo podrían ustedes hacer un algoritmo que resuelva esto así de fuerza bruta? Pues nada más hay que poner todas las posibles combinaciones de los colores y a cada esa combinación calcularle su corte y encontrar la máxima, ¿no? En este grafo que es chiquito, que son de 10 nodos, 1, 2, 3, 4, sí, son 10 nodos, pues es más sencillo, ¿no? Y de hecho también depende mucho de las aristas. Pero bueno, las aristas es más que nada para calcular el corte. Entonces aquí ya nada más rápido les voy a poner que tiene un corte de 12 y el corte también no es único, ¿no? Como vimos en el otro, pues si cambiamos los colores hay otra combinación, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de optimización discreta, y uno de los más famosos es el problema del viajero, no sé si lo han escuchado. Y pues también estamos trabajando aquí con grafos, y tenemos un grafo sencillito, tenemos el nodo 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Y aquí vamos a pensar ahora sí que son ciudades, ¿no? Tenemos la ciudad 1, la 2, la 3 y la 4, y las aristas van a representar la distancia que hay de ir de una ciudad a otra, ¿no? O puede ser, por ejemplo, colonias, ¿no? El norte de la Ciudad de México, el sur, suroeste, sureste y el centro, ¿no? Entonces somos FedEx, somos una paquetería, y nuestros almacenes están en el nodo 1, y lo que nos dice es que tú tienes que hacer tu ruta tú como repartidor de FedEx, tienes que ir a entregar un paquete aquí, bueno, tienes que recoger los paquetes del 1, llevarlos al 2, a la ciudad 4 y a la ciudad 3 y regresar al 1 para estacionar tu carrito, ¿no? Ese es un día normal en un repartidor de FedEx, ¿no? Entonces la idea es cómo vas primero, si vas del 1 al 4 y luego del 4 al 2 y luego del 4 al 3 y te regresas al 4 y luego al 1, pero el chiste es que tú tienes que empezar en donde tienes tu carrito de FedEx y tienes que regresar a donde tienes tu carrito de FedEx, ¿no? Entonces este grafo es sencillito, y a ver si alguien piensa, les lo dejo ahí igual unos segunditos, a ver cuánto creen que sea la ruta óptima.
Y bueno, la ruta óptima, pues por ejemplo, si nos vamos del 1 al 4, pues tenemos que pagar 20 kilómetros, ¿no? Que es lo que nos cuesta ir del 1 al 4, 20 kilómetros, más 25, más 35, más 30, más 20. Supongamos que nos vamos del 1 al 4, y 4 al 2, 2 al 3, 3 al 4 y 4 al 1, ¿no? En realidad no importa, el único requisito es que toquemos todas las ciudades, o bueno, todas las zonas de la Ciudad de México, y que regresemos y empecemos en el mismo punto que es el 1, ¿no? Entonces, ¿alguien más o menos tiene una idea de cuánto cree que sea el óptimo? 80. Correcto, ¿no? Es 80. Y bueno, igual la solución es única, pero podemos irnos de aquí para acá y regresar y en el sentido contrario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como ya mencionó su compañero, pues sí es la ruta que podemos ir es que del 1 nos vamos al 2, son 35 kilómetros, luego otros 25 kilómetros, luego 30 y luego 15 y regresamos a la almacén. Entonces, bueno, esto nada más es unos ejemplitos ahí de optimización discreta, ¿no? Pero también puede ser literal. Estos son con grafos que son como más visuales, más atractivos, pero pues también puede ser optimizar una función y restringimos a que las variables solo puedan tomar valores en los enteros, ¿no? Eso también es optimización discreta. Y bueno, voy a hablar, ahorita son a muy grandes rasgos, ¿no? Voy a hablar de la optimización continua. Y pues aquí es muy parecido, pero ahora las funciones que queremos encontrar el mínimo o el máximo que queremos, como se dice, optimizar, son funciones que son variables que toman valores en los números reales, ¿no? Ya no son discretas como hace rato, entonces ya no podemos hacer el truco de que pues enumeramos todas las posibles soluciones y vemos cuál es la mejor, pues eso ya no se puede, ¿no? Ya son un infinito además incontable. Y bueno, pueden estar sujetos a restricciones de ciertas formas, ¿no? De igualdades, desigualdades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a poner un poco la forma general y de hecho es un poquito no tan general, pero porque no voy a necesitar lo demás. Pero bueno, ahorita les voy a poner un ejemplo que es optimización monoobjetivo, que es lo que hemos hecho en cálculo toda la prepa o en la universidad, ¿no? Que decimos, bueno, tenemos x cuadrada, hay que encontrar el mínimo, ¿no? Y entonces en la prepa decimos, pues derivo igual a 0 y ya, ¿no? Encontré el mínimo. Este es un ejemplito de ese estilo. Entonces tenemos una función, estos se llaman SOPs, que son problemas de optimización monoobjetivo, es por las siglas en inglés, ¿no? De Single Objective Optimization, y bueno, Single Objective Optimization Problem, ¿no? Es la P de problem. Y tenemos una función que toma valores de los reales y nos regresa un real, ¿no? Entonces son funciones sencillitas como las que vemos en la prepa, x cuadrada o 3x más 1, ¿no? Y entonces la idea es que nosotros tenemos que encontrar la x que haga que esta función sea la mínima, ¿no? Que el valor de esta función sea la mínima, y aquí lo que podemos agregarle para complicarlo y que ya no sea como digamos que en la prepa, pues le podemos agregar restricciones, ¿no? Se pueden agregar aquí como están, se llaman las restricciones de caja, que decimos que las variables solo pueden estar entre un rango, ¿no? Entre menos 1 y 1, entre 0 y 10, entre lo que sea, ¿no? Y también puede existir restricciones más complicadas que no son de caja o de igualdad, ¿no? Pero ahorita en esta plática solo voy a considerar estos problemas por ahora, ¿no? Entonces tenemos aquí dos ejemplos, ¿no? La x cuadrada, ¿no? Ustedes cuando les dicen una función x cuadrada, ¿qué se imaginan? Una parábola. Una parábola, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mínimo de la parábola? Pues el puntito de hasta abajo, ¿no? Entonces, ¿cuál cree que sea el mínimo de esta x cuadrada? 0, ¿no? Y bueno, vemos, normalmente pensamos, pues el 0, ¿está en las restricciones? ¿Está en la caja? Sí. Bueno, ese va a ser el mínimo. Ahora, esta x cuadrada, incluso si no tenemos restricciones de igualdad, el mínimo existe, ¿no? Es el 0, ¿no? Pero aquí sí tenemos una función lineal, 3x más 1, y yo les digo, ¿cuál es el mínimo? Ignoren esto de abajo, ¿no? ¿Cuál es el mínimo de una función lineal? Pues no, menos infinito, ¿no? O sea, la línea se va y 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 se va hasta el infinito, ¿no? Entonces, por eso metemos nosotros las restricciones de caja, porque si no hacemos esto, pues no hay un mínimo, ¿no? Entonces, si aquí esta es una función lineal y tengo estas restricciones, ¿cuál creen que sea el valor del mínimo? Menos 2, ¿no? Entonces aquí ya están las soluciones aquí dibujadas, y pues sí, ¿no? La parábola, como dijeron, que tiene su mínimo en 0, y la línea, esta pues se va a seguir al infinito, pero como restringimos que las variables estén de menos 2 a 2, pues el mínimo va a ser este punto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden deducir de los problemas de optimización monoobjetivo? ¿Cuántos óptimos tiene? Uno, ¿no? O puede ser un conjunto discreto, ¿no? O sea, son poquitos puntos, son puntos aislados, ¿no? Los que son los mínimos.
Eso es lo que caracteriza los problemas de optimización monoobjetivo. Y bueno, vamos ahora a hablar de los problemas de optimización multiobjetivo, ¿no? Que son MOP, por Multi-Objective Optimization Problem. Y ahora tenemos una función que ya no va de los reales a los reales, sino va de Rn, de un subconjunto de Rn a un subconjunto de Rk, ¿no? Entonces aquí hay que tener en mente que voy a decir que n es el número de variables y k es el número de funciones que queremos optimizar, ¿no? Entonces es una función que toma un vector y nos regresa un vector, así de sencillo, ¿no? El problema se ve igual, solo que aquí me faltó ponerle sus restricciones. Las restricciones están metidas aquí, que quiere decir que Q es un subconjunto de Rn, ¿no? Normalmente Q lo usamos para representar que es una cajita, ¿no? Por ejemplo, esta función, que es una función cuadrada de dos dimensiones a dos dimensiones, es como digamos el equivalente a esta cuadrada, pero ahora es multiobjetivo. Y entonces tenemos una función, y aquí nuestro subconjunto Q es la x1 puede variar de 0 a 10 y la x2 puede variar de menos 5 a 5, ¿no? Entonces es una cajita del mismo tamaño, pero va de los positivos en la primera y del menos 5 al 5 en la segunda variable, ¿no? Entonces, y esto nos regresa un vector en dos dimensiones. Y entonces, pues la función yo la defino como que voy a agarrar el vector x1 y x2 y la primera entrada va a ser la suma de cada una de las entradas al cuadrado, ¿no? Voy a agarrar el vector x1 y x2 y pongo x1 al cuadrado más x2 al cuadrado en la primera entrada, y en la segunda entrada pongo x1 menos 10 al cuadrado y x2 al cuadrado. Entonces ahora yo les pregunto, ¿cuál es el óptimo? 10 y 0. ¿Y nada más? O sea, tiene más soluciones. Y aquí es complicado porque si evaluamos en el 0 va a pasar algo chistoso, y si evaluamos en el 10 va a pasar algo chistoso, ¿no? Y bueno, el 0, el vector 0, 0, porque aquí tenemos valores para x1 y x2, ¿no? Y es aquí donde se vuelve lo interesante de la optimización multiobjetivo, que nuestras soluciones ya no son solo un punto, ya es un conjunto. Y es un conjunto de tamaño en general. De hecho aquí es de k-1, me comí un menos 1, ¿no? Pero si tenemos dos objetivos, ¿cuáles son los objetos de dimensión k-1, o sea, de dimensión 1? ¿Qué son las cosas? ¿Cuáles son los objetos que tienen dimensión 1? Dimensión 0 es un punto, ¿no? Dimensión 1, las líneas. Dimensión 2, un plano, por ejemplo, o cualquier superficie, curva. Dimensión 3, pues ya es un espacio de 3 dimensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tenemos la función tiene dos objetivos, o lo que se llama objetivos, aquí me refiero a que tiene dos funciones, la f1 y la f2, o tiene dos dimensiones, va de a r2, esta es la k. Entonces vamos a tener un conjunto de soluciones de tamaño de dimensión 1, es decir, una línea, ¿no? Aquí yo les pinté tres líneas, la línea que vale x2 0 y x1 va de 0 a 10, la línea que x2 vale 2 y la que vale menos 3, ¿no? Entonces aquí pongo estos valores, estos son las variables, y aquí también es importante, ¿no? O sea, aquí la función mapea este espacio de dos dimensiones a este espacio de dos dimensiones, ¿no? Entonces, la función nos hace cosas y nos mapea a esto, ¿no? Entonces, la línea azul bajo la función nos lleva a esta línea azul, la línea roja bajo la función nos lleva a esta línea roja, y la línea amarilla nos lleva a esta línea amarilla, ¿no? Entonces, aquí mañosamente ya pinté la línea azul, porque esta línea azul es lo que se llama las soluciones, el conjunto de soluciones óptimas. Ya se dice un conjunto, se llama ahorita voy a decir, pero el conjunto de soluciones óptimas de un problema de optimización multiobjetivo se llama el conjunto de Pareto en el espacio de las variables y el frente de Pareto en el espacio de las funciones. Pero bueno, aquí el chiste es que, si se fijan, como mencionó su compañero, podemos pensar en el 0, 0 y en el 0, 10, ¿no? Que fueron las primeras soluciones que dijo así de rápido. Si evaluamos en el 0, 0, lo que va a pasar es que aquí uno de estos va a valer, esto va a valer 0, esto va a valer 0, esto va a valer 0 y esto va a valer 10 al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos va a valer la función evaluada en el 0, 0? 0, 100, ¿no? Y la función evaluada en el 10,
0 nos va a valer ahora 100 y 0, ¿no? Entonces yo les digo, ¿cuál es mejor, este punto o este punto? Pues no puedes saber, ¿no? Este es mejor en el objetivo 1 y en el objetivo 2. Y aquí, por ejemplo, piénsenlo, que estaban ustedes modelando que quieren comprar una casa, ¿no? Y alguien llega, un matemático, y les dice, ¿sabes qué? Mira, pum, aquí está el modelo de dónde compras casa, ¿no? Y entonces les dice, este es tu modelo, y tu función esta te dice, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Perdón, F2 es el precio, ¿no? Entonces F2 te dice, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Y F1 es, ¿qué tan inseguro estás dispuesto a vivir, ¿no? Entonces, supongamos que F1 te dice cuánto es el número de asaltos que hay por tu zona, y F2 es el precio, ¿no? Entonces, si nos vamos a ese ejemplo, los valores que teníamos es, F1 dijimos que era el asalto, ¿no? Entonces, si tú quieres tener 0 asaltos, tienes que pagar 100 millones de pesos, ¿no? Y si tú quieres tener, si quieres que te asalten todo el tiempo, pues vive en la calle, ¿no? O sea, 0 pesos, pagas 0, no pagas nada, pero pues te están asaltando todo el tiempo, ¿no? Entonces, este es como lo interesante de la optimización multiobjetivo, es que tienes tú no tienes solo una solución que es la mejor y ya, ¿no? Ya aquí está, llega alguien, te dice una industria, oye, dame la mejor reacción, aquí está, ¿no? Aquí tienes soluciones que son como contradictorias o complementarias, y entonces tú tienes que decirle a quien llega a preguntarte, oye, ¿me ayudas? Le dices, mira, pues tienes esta opción, o esta opción, o esta opción, o esta opción, o esta opción, ¿no? Entonces, eso es como lo interesante. También, el ejemplo más clásico es, si tú estás modelando un auto, y la función 1 te mide cuánto ahorras de gasolina, y la función 2 te mide la potencia, ¿no? Entonces, si tú quieres ahorrar, no quieres ahorrar gasolina, pero tienes un montón de potencia, pues eso es lo que pasa, ¿no? O en este caso, no tienes nada de potencia, pero ahorras muchísima gasolina, ¿no? Entonces, casi siempre son ese tipo de problemas en el que los objetivos se contradicen uno a otro, ¿no? No puedes tener potencia teniendo mucho ahorro, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo interesante, y aquí ya empieza a ver como, desde aquí les puedo decir, o sea, esto es un conjunto continuo, pero tú no le vas a decir a Toyota, oye, ¿cuál es, o al cliente, ¿no? Tú eres Toyota y viene un cliente y te dice, pues, ¿qué quieres, no? Tú le vas a decir, pues, elige cualquiera de esas líneas, ¿no? O sea, pues es un conjunto infinito, ¿no? Tú tienes que decir, mira, te ofrezco esta opción, esta opción, esta opción, esta opción, ¿no? Tú tienes que del conjunto infinito seleccionar ciertos números de soluciones, ¿no? Y eso como tal ya es optimización discreta. Es un problema en el que tienes una cosa bastante grande y tú tienes que seleccionar un subconjunto pequeño, pero bueno, ya me estoy adelantando, ¿no? Entonces, esto era la definición formal, pero creo que me la voy a saltar porque en realidad queda fuera de... Pues es innecesario, ¿no? Pero a final de cuentas lo que ustedes vieron es que hay un conjunto de soluciones que son, por ejemplo, la línea azul sí podemos decir que es mejor que la línea roja. ¿Por qué? Porque todos los puntos, por ejemplo, este punto de la línea azul sí es mejor que estos puntos de la línea roja, porque mejora, por ejemplo, este punto mejora todos la F1 y la F2 de todos, ¿no? Entonces, nada más hay que ver que si mejoramos en las dos funciones, pues obviamente estamos hablando de un óptimo de Pareto. Si empeoramos en las dos funciones, pues no es un óptimo, ¿no? Entonces, eso eran las definiciones formales que están ahí. Pero en realidad yo lo que quiero es hablar de otros problemas, ¿no? Y bueno, hay problemas multiobjetivos que se pueden hacer tan complicados como quieran, ¿no? Y estos son sencillitos porque son problemas académicos, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema que tiene 12 variables y nos lleva, mapea el espacio de 12 variables a 3 dimensiones, ¿no? Entonces tenemos una función que agarra un vector de 12 dimensiones y le hace algo en la primera, hace una función y lo pone en la primera coordenada, otra función en la segunda y otra función en la tercera, ¿no? Y aquí está definido y bueno, no es necesario que vayamos detalle a detalle, ¿no? Entonces, bueno, si yo les dije que una función que mapea de un espacio a R a la K y aquí K es igual a 3 y yo les dije que el óptimo son conjuntos de dimensión ¿cuánto? 3. Menos 1, K menos 1, ¿no? Entonces, bueno, que fue mi culpa porque le puse K, pero era K menos 1, pero entonces esperamos que nuestro conjunto óptimo sea de dimensión 2, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetos de dimensión 2?
un plano. Entonces puede ser un plano curveado, pero es una superficie, lo que se llama una superficie, ¿no? Es como si yo agarro una hoja de papel y la puedo doblar como quiera. Tengo una superficie en un espacio de 3 dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya les digo que el conjunto óptimo es el frente de Pareto, que son lo que les decía de dimensión 2, es un cuadrante de esfera, ¿no? Es un octavo de esfera. Aquí está una representación discreta de eso, ¿no? Y aquí está una representación bastante llena del conjunto de Pareto. El conjunto de Pareto, esto es el conjunto de las variables. Obviamente yo no puedo dibujar 12 variables, pero este problema tiene la particularidad de que todas las variables de la 3 a la 12 en el óptimo valen 0.5, y las que varían es x1 y x2, que varían pues de 0 a 1 y de 0 a 1. Y entonces este es mi conjunto este es el valor de las variables óptimas, y bajo la función este cuadradito de aquí lo tuerce y lo vuelve cuadrante de esfera, ¿no? Entonces eso es lo que hace mi función. Y quiero hablar de este problema porque de este problema es con el que trabajo y con el que podemos también mostrar cositas de aplicación, ¿no? Pero bueno, entonces ya nada más rápido voy a hablar de los algoritmos evolutivos. Voy a ver qué va, estoy viendo el tiempo. La cosa con los algoritmos de optimización multiobjetivo, pues es que luego es complicado, ¿no? O sea, tenemos 12 variables y la mayoría de los métodos como más analíticos que resuelven este tipo de problemas dependen mucho de la dimensionalidad de los problemas, ¿no? Entonces hay problemas de este tamaño que luego ya no son fácilmente atacables por los algoritmos clásicos de optimización. Entonces lo que la gente ha utilizado, y también porque son entre comillas fáciles o de uso general, es porque son los algoritmos evolutivos. Entonces un algoritmo evolutivo, pues hasta su nombre lo dice, es un algoritmo que imita la evolución, ¿no? Entonces a lo mejor algunos de ustedes ya han oído hablar de estos o los utilizan o así, pero pues es literal algo que imita la evolución en algún sentido, ¿no? Ahorita como tengo la abreviación después, voy a decir que un algoritmo evolutivo multiobjetivo, o MOEA por sus siglas en inglés, son los algoritmos que van a resolver los problemas de optimización multiobjetivo, ¿no? Entonces los MOEA son muy poderosos porque son de uso general, o sea, son aplicables a cualquier problema sin asumir nada de él. Casi tú le pones ahí el problema y te lo resuelve. Y además, como nosotros dijimos, ¿no? Ya en optimización multiobjetivo ya no necesitas una sola solución, necesitas muchas soluciones. Y esto lo que te permite es tener más de una solución que vaya mejorando, ¿no? Y entonces, procedimiento así muy a grosso modo casi de todos los algoritmos evolutivos es muy sencillo. O sea, tú agarras y tienes una población de 100 individuos, los que quieras, n individuos, aquí yo le puse, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a asimilar o a imitar la evolución? Pues tenemos una función que nos mide qué tan apto o qué tan fit, como le dicen en inglés, es un individuo en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos utilizar la función esta función fea como el fitness, ¿no? Esta función nos modela qué tan adaptado está un individuo a la sociedad, ¿no? Por alguna razón. Y entonces tenemos pues 100 individuos, y de ahí ¿qué es lo que nos dice la evolución? Que es el que sobrevive, ¿no? Supuestamente. El mejor, el más fuerte, el más adaptado. Entonces vamos a agarrar de ahí una parte de estos individuos como padres, que son los que van a reproducirse y van a tener crías, y entonces van a ir evolucionando las generaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos mide qué tan apto es un individuo? Pues es la función que queremos optimizar. Entonces es muy sencillo. Empezamos con n individuos, seleccionamos a los más fuertes, que nos lo da la función de optimización. Si queremos minimizar, pues son los que tienen la función más chiquita. Si queremos maximizar, son los que tienen la función más grande. Esos padres van a generar hijos, y ahí hay una manera curiosa de cómo modelar la reproducción, y como por ejemplo la cruza de genes, etcétera, etcétera. Esto nos va a dar nuevas personas que van a tener nuevos valores de aptitud, ¿no? De qué tan adaptados están. Y entonces entre los hijos y los padres y todo lo que tenemos ahí, podemos encontrar ahora los nuevos n individuos más aptos,
y repetimos hasta que se cumpla, ¿no? Obviamente esto es una versión muy sencilla, pero estos algoritmos realmente solo hacen esto y son muy poderosos, ¿no? Ya los detalles de cómo hacer cada uno de los pasos es muy complicado y hay muchos algoritmos y es todo un área de investigación y pues hay todo un grupo que se dedica a esto ahí en el CIMSTAB, ¿no? Entonces, la cosa aquí pues es que tenemos n individuos y tenemos que seleccionar, generamos varios más, tenemos por ejemplo, no sé, empezamos con 100 y tenemos ahora 200, de esos 200 tenemos que seleccionar 100 y pues eso es una selección de subconjuntos, ¿no? Se llama subset selection en inglés y es un campo de investigación muy activo ahorita y pues realmente como lo dice subset selection o selección de subconjuntos es literal, tienes un conjunto y quieres seleccionar un subconjunto que sea lo suficientemente representativo de lo que tienes, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas que aparecen en los algoritmos evolutivos multiobjetivos, pues también queremos aproximar el frente de Pareto y generar conjuntos de referencia porque son cosas que nos sirven para guiar esta evolución, ¿no? Entonces, ahorita voy a hablar un poquito más a detalle de qué es eso. Pero bueno, la selección de subconjuntos es muy sencilla. Este es un resultado de un artículo que publicamos que recién aceptaron, pero nosotros, este es un problema muy sencillo, ¿no? Es un problema biobjetivo y bueno, me faltó poner que esto es F1 y esto es F2 y el óptimo es apenas, si se alcanza a ver, son esta línea de aquí, ¿no? Es la línea que va del 0,1 al 1,0, ¿no? Y aquí pues nosotros encontramos con el algoritmo evolutivo un cierto conjunto de puntitos, ¿no? Hay algo que se llaman los archivers, que es si nosotros aquí en el algoritmo evolutivo siempre tenemos sus papás, generan sus hijos, nos quedamos con los n mejores y los demás a la basura, ¿no? Se murieron, ya no pasa nada. Pero esta es información muy útil, o sea, los algoritmos evolutivos muy sencillos, pues nada más los descartan. Pero a esto se le puede agregar algo que se llama un archivo o un archiver, que lo que hace es que siempre toda esa información la va recibiendo y va eliminando los que literal son pues inútiles, ruido, no están óptimos y los demás los va almacenando. Entonces, por ejemplo, aquí, estos puntos amarillos que están aquí, supongamos que son los que nos devolvió el algoritmo evolutivo, ¿no? Y un par de aquí de afuera. Pero el archivo captó todo esto porque lo representa como puntos de interés, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Supongamos que toda esta cosa que está aquí dibujada es lo que quieres presentarle no sé, a Toyota, ¿no? Y dices, todos estos son el conjunto de los carros mejores, ¿no? Y pues él va a decir, ajá, ¿y qué, no? O sea, me estás dando 1 millón de opciones, no puedo crear 1 millón de carros, ¿no? Entonces, justo es lo que se hace con la selección, selección de subconjuntos. Antes de presentarle todo esto a Toyota, tú lo que tienes que hacer es seleccionar los 100 puntos más representativos o los n puntos más representativos de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros seleccionamos son los que no sé si se alcanzan a ver, este punto negro y así, ¿no? Los puntitos negros que están ahí. Entonces tú lo que ya les presentas es, tú hiciste muchas cosas detrás, pero tú solo le presentas lo que a ellos les interesa, ¿no? Dame 100 carros, 100 opciones de carros que yo pueda construir, ¿no? Entonces, eso es algo que se llama subset selection y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Dependiendo en que si quieres que sean bien distribuidos, que si quieres que sean más cargados hacia abajo, hay muchas maneras y es por eso que es un campo activo de investigación. Por ejemplo, la aproximación del frente de Pareto, esto es un resultado de algo que estamos trabajando ahorita, pero bueno, supongamos que este es el resultado de un algoritmo evolutivo, ¿no? Y de hecho no supongamos, esto es datos reales de un algoritmo evolutivo, ¿no? Después de, no sé, 100,000 evaluaciones o como 1000 iteraciones nos dio esta cosa, ¿no? Este es el mismo problema que les dije que lo puse porque lo íbamos a usar, que es el cuadrante de espera, ¿no? Entonces, pues están de acuerdo que esto no es una solución bonita, ¿no? No está ni bien distribuida, ni uniformemente, y está como ahí raro, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, otro de los problemas que yo he estado trabajando es, pues a partir de esta información, cómo nosotros, o sea, con esta información,
generamos un llenado del frente de Pareto. O sea, yo lo que hice aquí con Top Secret no está publicado, después estará publicado, espero. Es, a partir de esta información, llenamos, o sea, sabemos que estos son puntos que están dentro del frente de Pareto. Entonces, podemos hacerle un tratado para obtener lo que está como la sabanita que se ve ahí atrás. Y de esa sabanita, pues podemos seleccionar, no sé, 100 puntos, ¿no? Estos son 100 puntos, los rellenamos, seleccionamos 100 puntos y nos obtenemos esto. Que están de acuerdo que esto es mucho mejor que esto, ¿no? Entonces, eso es uno de los trabajos en los que estoy justo ahorita haciendo. Y pues también hay generación de un conjunto de referencia, ¿no? Aquí está otro ejemplo aplicado de otra manera diferente del mismo problema que les dije, que son igual puntitos que se ven bastante bien distribuidos. Esto es un ejemplo en 2 dimensiones y otro ejemplo en 2 dimensiones, ¿no? Y bueno, esto se llama generar un conjunto de referencia porque hay algunos algoritmos evolutivos que utilizan un conjunto de referencia que son como unos, le dice, esto es lo mejor, vete en esta dirección de la evolución, ¿no? O sea, les los va guiando de cierta forma y necesita como unos puntitos o unos padres, super padres que les vaya diciendo por aquí vas bien, por aquí vas bien y por allá vas mal, ¿no? Entonces, la manera de hacer eso pues es que tenemos que generar conjuntos de lo que se llaman conjuntos de referencia. Esa es una manera. O también cuando tú tienes una solución, ¿cómo puedes? Pues es fácil nosotros porque pues lo vemos y así, pero ¿cómo puedes tú decir que esta solución es mejor que esta? Y si está en 4 dimensiones y ya no la podemos ver, ¿cómo dices que una solución es mejor que la otra, ¿no? Entonces hay cosas que se llaman indicadores, que tú tienes algo que se llama una referencia, que tú sabes que está bien distribuida y así. Entonces, por ejemplo, tienes este de aquí, y tú comparas esta cosa con esta cosa y te da un número, ¿no? Entonces, si comparo esta cosa con esta cosa, me debe dar un número alto porque esto está feo, ¿no? Y si comparo esa cosa con esta cosa, me debe dar un número bajo porque están igual de bien distribuidos, ¿no? Entonces, para medir qué tan bueno es una solución, se necesitan algo que se llaman los conjuntos de referencia, que es algo en donde comparas, ¿no? Mides qué tan buena es tu solución comparado con algo bueno, ¿no? Pero bueno, esto también es importante, pero es complicado porque, pues, en principio no sabes cuáles son las soluciones y entonces cómo vas a generar algo que está bien disperso, pero bueno, eso ya es por lo que es complicado todo este tipo de cosas. Y se me olvidó poner una diapositiva que diga gracias, pero bueno, eso es todo. Nada más quería comentar que pues tal vez no fui muy claro en decir qué es lo discreto y qué es lo continuo, y pues lo continuo son los problemas de optimización, ¿no? O sea, a las variables les permitimos que tomen el valor que sea, pero pues todo esto que nosotros somos un espacio discreto, ¿no? O sea, nosotros como tal hasta eso somos discretos, ¿no? Nadie quiere infinito número de carros, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de que las cosas sean continuas, siempre está lo discreto, ¿no? Entonces, bueno, eso es más que nada porque la computación es mucho de cosas discretas. Pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con gusto. Sí, adelante. En la 22. ¿Por qué eligieron esos puntos? O sea, ¿no se supone que tendrían que elegir los que están más pegados? O bueno, si estás minimizando o maximizando. Sí. Hay justo en lo que estamos trabajando es, en efecto, estos son los mejores, ¿no? Son los óptimos y son los mejores de lo mejor que está todo aquí. Nosotros estamos trabajando con algo que se llama Epsilon optimabilidad. Son los Epsilon óptimos, digamos, ¿no? Entonces, si tú dices que estás dispuesto a darle una tolerancia de 0.2 o del 20%, estos puntos, todos estos puntos que van del 1 al 1.2 y todo esto de aquí, son los que están dentro de tu tolerancia de Epsilon. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque pues dices, esto es sencillo, ¿no? Desafortunadamente no tengo un ejemplo claro, pero a veces, y por ejemplo lo tendría en este punto de aquí, a veces lo que pasa es que yo me voy aquí. A veces los frentes de Pareto no están conectados, no siempre es una sola hoja, ¿no? A veces hay 2 hojas,
O a veces hay una hoja muy delgada encima de la hoja óptima, pero supongo que, y el ejemplo que utiliza mucho el doctor Oliver es, él hizo un ejemplo de optimización para una misión espacial, y entonces encontró dos soluciones, y vamos a la 22, supongamos que son estas dos, ¿no? Encontró esta solución de aquí, este puntito, y esta solución de aquí. Esta obviamente es más óptima que esta, y digamos que el gasto aquí en gasolina era, digamos que estos son gasolina y estos son días que te toma el vuelo, ¿no? Entonces aquí se gastaba 50, lo que sea, unidades de gasolina, y en el otro se gastaba 55 unidades, o sea, es peor, y en el otro llegabas en 300 días y en el otro llegabas en 303 días, ¿no? O sea, una solución era 3 días peores y 5 unidades de gasolina peor. Pero ¿cuál es la ventaja? Que esto está solo viendo las funciones, y esto viene de un objetivo de variables. Las variables era la fecha en que lanzabas el cohete y todo eso, ¿no? La solución óptima les decía, tienes que lanzar el cohete mañana, y pues obviamente ninguna agencia espacial puede hacer eso. La solución menos óptima, pero no tan mala, le decía, puedes lanzar tu cohete en 100 días. Entonces, para eso sirve este tipo de cosas. No, pues las óptimas es lo que quisieras hacer, pero a veces las óptimas no son aplicables, exacto, ¿no? O sea, o te pide una cantidad absurda de material, ¿no? O cosas así. Entonces, por eso tú le presentas al que te trajo el problema, le dices, mira, estas son las mejores, pero si no, ninguna de las mejores ya en los detalles de manufactura te sirve, pues mira, te doy esta otra, y te doy esta otra, y te doy esta otra, y te voy dando opciones cada vez menos óptimas, pero de cierta forma no tan malas, ¿no? Al 20% de lo óptimo. Por eso es que se ve así esto, pero sí tienes razón. Es otro tipo esto se llama la optimización multimodal, que tienes óptimos locales, etcétera, etcétera. Pero bueno, por si les interesa, se llama optimización multimodal. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más? Son de optimización, ¿no? ¿Todo claro? Bueno, le agradecemos mucho al doctor Ángel por su plática. Con ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, un aplauso también, por favor. Y con esto terminamos. Nos vemos en el siguiente capítulo de Seminarios de la Comunicación.